invitada tenemos esta tarde? Es que tiene un currículum. ¡Qué maravilla! Vamos a empezar. Ella es licenciada en bioquímica por la Universidad de Oviedo en 1996. En 2001 se doctoró en bioquímica por la misma universidad. Su tesis doctoral, los mecanismos de modulación de los canales ERG y su relación con la actividad eléctrica y oscilaciones de calcio en las células hipofisarias, que es complicado, es la que con lo que desarrolló esa tesis. En 2014 se incorporó con un contrato Ramón y Cajal en la Universidad de La Laguna. Ya hemos hablado en este programa la importancia y lo difícil que es conseguir un contrato Ramón y Cajal, esas becas. Y desde el 2019 es profesora de titular y desde 2023 es catedrática en la Universidad de La Laguna de Bioquímica. Y tenemos con nosotros a Teresa Giraldez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No he leído todo el currículum porque la verdad es que es largo, ¿eh? Es largo, enhorabuena. Gracias. Menudo Sí. Currículum. Sí, bueno, algo he trabajado. Algo no, bastante. O sea, ha aprovechado el tiempo bastante. Sí. ¿Y a todas estas le da tiempo de merendar? Bueno, me encanta merendar, ¿eh? Ah, sí, ¿qué meriendas? Te voy a tratar de tú, porque sí, eres además súper jovencita. Yo no sé cómo has aprovechado el tiempo para tantas Bueno, cosas. parezco más joven, yo creo que lo que soy. ¿Qué Pero, te gusta merendar? Pues mira, a mí me encantan las merienditas así como a la antigua, a la inglesa. Fíjate, lo que me gusta es el té y las galletas, María. ¿Tenemos té? ¿Quieres té? No, este café me está sabiendo, este cortadito me está sabiendo a Gloria, que hoy me viene muy bien. Hoy me viene muy bien. Hoy mucho trabajo, ¿no? Sí. ¿Y en el laboratorio se merienda? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es un día en un laboratorio? Pues mira, depende mucho de la gente. Yo ahora ya, por desgracia, no estoy tanto como me gustaría en lo que son las manos en el laboratorio. Los que más trabajan son en el equipo. Yo estoy más en el ordenador, haciendo otras cosas más de labor, más de escribir, más de estar en otras reuniones, en otras cosas, en conseguir dinero. Que eso es más, ¿qué es más difícil, investigar o conseguir financiación? Bueno, son parte del rollo. Yo creo que es más difícil conseguir dinero, sobre todo, es más aburrido, vamos a decirlo así. Pero es tan necesario. Es fundamental, Ahora estábamos hablándolo con Norberto y imagínense, si no se investiga, no se consiguen cosas como, por ejemplo, el poder saber si tú puedes tener Alzheimer o el conseguir ralentizar la enfermedad o, ¿por qué no?, claro, evitarla, prevenirla, pararla. Sí, es fundamental, investigar es fundamental y además investigar, yo creo que siempre tenemos que defender y pensar en la investigación per se. Es decir, a mí me preguntan muchas veces, ¿y entonces para qué sirve lo que haces? Y digo, da lo mismo, sirve para saber más. Y yo creo que un científico lo que busca es eso, buscamos conocer. Y nunca sabemos hasta qué punto lo que vamos a hacer va a dar lugar a algo que en 1 año, en 2, en 5, da igual. Al final, el ejemplo más claro es el COVID, ¿no? Esas vacunas que estaban ahí sentadas, esta mujer tenía, la mujer a quien le acaban de dar el premio Nobel este año, no tenía financiación, estaba casi abandonada, dejada, y ahora tiene el premio Nobel. ¿Cómo sabía ella que ella sabía, por supuesto, que esto iba a tener lugar, no tener lugar, se me ha ido la palabra, iba a tener sentido, utilidad, claro, iba a tener una utilidad, claro. Pero claro, ella estaba investigando para saber, para aportar, y aportó un sistema que en su momento ha salvado al lo del mundo. ARN mensajero, puede ser, ¿no? Efectivamente, sí. La aplicación como vacuna. Esa es la labor de mucha más gente, no es solo ella, ¿no? Claro. Pero gente que lo que están haciendo al final es crear un caldo de cultivo, es mantener, crear así algo que está hirviendo. Pero Teresa, ¿y cómo se consigue llegar a, voy a ir por esta línea de investigación, voy a ir por esta teclita? A ver, yo creo que por aquí hay algo. ¿Cómo se llega a ese punto? Bueno, yo creo que los científicos somos un poco artistas. Al final tienes una especie de sexto sentido, un conocimiento, un estudio. Obviamente no llegas a un sitio de un día para otro. Los momentos eureka, bueno, en fin, eso está ahí, hay mucho escrito. Podríamos hablar de eso en otro momento. O sea, lo de la manzana de Newton, ¿no? No creo. Al final son cosas que acaban, que vienen de algún sitio, no es gratis, ¿no?
Y lo que ocurre es que uno va teniendo una formación y entonces va siguiendo una dirección y en un momento dado, pues sí, hablas con una persona, hablas con otra, vas a un congreso, lees una serie de papers y de repente dices, uy, aquí hay algo. Y es como, no sé, yo me imagino que, no lo sé, pero yo pienso que es un poco como la policía también. Probablemente en algún momento dado ven una pista y dicen, esto hay que seguirlo, ¿no? O incluso vosotros, ¿no? Que ahora te estaba escuchando. Veis algo que dices, esto es interesante, aquí hay algo. Nosotros tenemos esa misma sensación. Teresa Giraldez, la que nos acompaña esta tarde, a lo largo de su carrera científica se ha formado en biofísica, en fisiología y en neurociencia. Pero me quiero ir muy atrás, muy atrás, muy atrás. Eh, ¿Por qué Teresa de pequeña se preguntaba por qué a todo? A ver, ¿qué pasaba en esa casa donde creo que todos eran científicos? O sea, que eso se mama. Había, ¿Cómo fue ese por qué, por qué, por qué? mira, yo esto lo he pensado muchas veces. Yo creo que soy muy afortunada porque efectivamente vengo de un entorno en el que había mucho eso. Y no solo mis padres, sino también más atrás. Yo tenía un antepasado, un tío, ya no sé ni cuánto, probablemente tío bisabuelo o tío tatarabuelo, creo de hecho, que era un científico así decimonónico, ¿no? Y entonces en mi casa, así familia extendida, se hablaba de ciencia, se entendía la ciencia y mis abuelos, mi abuela sobre todo, ¿no? Mucho. Entonces, no sé, para mí era algo, no te digo completamente natural, pero no era extraño. Y eso, claro, me pone a diferencia de mucha otra gente a quien yo admiro muchísimo, porque yo tampoco tengo mucho mérito. ¿Cómo ¿Tiene que no? mérito? Sí, hombre, quiero decir, el que yo me dedique a la ciencia, en el fondo muchas cosas las tenía ahí, ¿sabes? Pero a mí me fascina de verdad y me parece admirable la gente, los chicos de ahora que les ves que vienen a lo mejor de sectores donde no han visto nunca, no han sido expuestos y tienen esa inquietud, tienen esa incertidumbre, vienen a ti, discuten, a mí eso me encanta, me maravilla y chapó, chapó. Teresa hace muy poquito recibía el galardón en Decán correspondiente al talento científico y tecnológico que daba Endesa. ¿Qué significa conseguir premios? Bueno, este es uno, porque luego recibió, por ejemplo, un premio a la labor investigadora en 2014, el ERC Consolidator Grant, ha conseguido el premio internacional Margaret Oakley, el de la Bolsa de Investigación de L'Oréal UNESCO de Mujeres por la Ciencia, el premio SBE Isasa Beckman Kulder en 2011. Vamos, que si nos ponemos a ver, bueno, premios el premio 8M del Instituto de Estudios de la Mujer, de la Fundación Más Mujer, el premio Mujer Innovación, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, reconocimiento a su labor investigadora, la Sociedad Biofísica de España, el premio Manuel Rico Brucker en 2023. ¿Qué significan esos reconocimientos? Pues significan mucho, significa que hay dos cosas, ¿no? Por un lado significa que tu comunidad de iguales, tu comunidad de compañeros de trabajo están reconociendo tu esfuerzo, tu trabajo, tu producción, entonces es como ya no más allá de una palmada en la espalda, ¿no? Una seguridad importante. Y luego hay otra parte que muchos de esos premios van por ahí, que es el reconocimiento de la sociedad, el reconocimiento de fundaciones, compañías, asociaciones que reconocen la importancia de la ciencia y bueno, pues me dan el premio a mí, pero en el fondo es una oportunidad para visibilizar la importancia de todo esto que estábamos diciendo al principio. Entonces es una satisfacción increíble, increíble. No a nivel personal, va más allá. Me encanta eso de lo de la ciencia me viene por mi abuela y luego me encanta estar hablando con una mujer de ciencia, porque les parecerá increíble, pero es que la mujer lo tiene más difícil en todo, pero sobre todo en labores de investigación y en labores de ciencia. Entre estos reconocimientos que tiene, hay reconocimientos por ser precisamente mujer, por ser mujer científica. Y aquí es lo que le quiero preguntar.
esto es una pregunta que desde luego, desgraciadamente en nuestra sociedad no se le formula a los hombres. ¿Qué ha tenido que sacrificar un hombre por su carrera científica? Pero le tengo que preguntar a Teresa, ¿ha tenido que sacrificar algo por ser una mujer en la ciencia? Yo creo que todos tenemos que sacrificar algo, lo que pasa que a las mujeres nos cuesta mucho más, porque tenemos muchas más presiones por todos lados. Entonces llega un momento en el que nos sentimos muy culpables y además hay determinadas cosas que surgen en el día a día que se nos echan, por ejemplo. O sea, que tenemos que derribar nosotras nuestros propios muros también muchas veces, muchas veces, yo creo que permanentemente, ¿no? Entonces yo siempre doy un ejemplo que mi marido lo conoce bien y lo hemos comentado muchas veces. Mi marido también es científico y mi marido también ha tenido que sacrificar cosas y nosotros somos un equipo. Tengo esa suerte y bueno, esa estrategia de los dos, ¿no? Somos un equipo ante la vida, ¿no? Entonces, yo me consta que él se ha enfrentado a cosas muy paralelas a las que me he enfrentado yo, pero yo no las he vivido igual. Y además se suman otra serie de cosas. Por ejemplo, el ejemplo que quería dar. Cuando los niños eran pequeños, yo tengo 2 hijos, cuando eran chiquitines, y yo me iba de congreso, a un congreso internacional, fuera, me iba a lo mejor una semana, entonces a mi marido le decían, pero bueno, ¿Sea se va otra vez? ¿Y con quién se quedan los niños? Claro, mi marido se medio ofendía, ¿no? Porque decía, ¿Y para conmigo. Pero a él nunca, nunca le... Es más, a mí venían y me decían, bueno, ya se ha ido otra vez de congreso. Bueno, ya, claro, porque él era famoso, él era importante y yo era una pendango que me iba dejando a mis hijos. Estoy exagerando, soy un poco dramática. Pero se entiende perfectamente. Pero hay un poco ese trasfondo, ¿no? Entonces, claro, si es una vez, no importa, pero si es otra y otra, o por ejemplo, ¿no? Cuando vas a dar una conferencia, acaba la conferencia y lo que te dicen es qué guapa estabas, ¿a qué hombre se le dice qué guapo estabas? Lo que tú estás esperando, que a mí, vamos a ver, me encanta que me digan qué guapa estás, ¿eh? Ojo, me encanta. Pero el problema es esa diferencia de no, en un momento dado, no, que no se nos tenga más profesionalidad. No sé cómo decirte, a mí enseguida la gente utiliza un diminutivo. Que no entremos por los ojos, que entremos por los oídos. Sí, enseguida la gente utiliza un diminutivo, enseguida eres mi niña, enseguida no sé qué, y los hombres no es igual, yo no lo veo igual. A lo mejor yo soy más sensible, pero no lo veo igual. Y eso se va sumando, eso se va sumando. Teresa, y en ese proyecto que participó, el de Iniciativas Nacionales de Divulgación Científica con el proyecto nacional Enciende, ahí que entiendo que iba dirigido también a las criaturas, ¿no? A los más pequeños. ¿Cómo ven, y aprovechando que tiene dos hijos, cómo ven los críos, las criaturas, la ciencia? ¿Cómo se les explica lo que pueden servir y lo que pueden encontrar? Pues ese fue un programa que a mí me pareció interesantísimo. Yo era solamente una canchanchana, ayudando. Precisamente el presidente del programa era de aquí, del astrofísico. Y entonces colaborábamos mucho juntos y aprendí muchísimo. Esto fue una investigación que se hizo hace años, un estudio, donde vieron que los niños pequeños, a los 7 años o algo así, te podría buscar la edad concreta, pero mucho antes de lo que nosotros pensábamos. Ahí es donde de verdad está la inquietud. Ahí es donde de verdad hay que cultivar el espíritu científico. Pero el espíritu científico no entendido como vamos a tener más científicos. No, porque tiene que formar parte de tu vida. Ser científico no significa que, o sea, esa diferencia que hay ahora, ¿no? Queda mal que no sepas quién era Cervantes y quién escribió el Quijote o Shakespeare o que no sepas de esta música o de la otra, es un poco raro, pero que no sepas la mentalidad científica, el método científico, ni cosas de ciencia, es normal. Bueno, es que yo soy de letras. Eso es una bobería. Yo creo que todos deberíamos tener una formación que nos permita aplicar el método científico. ¿Y esto no se aplica, por ejemplo, en los currículums informativos? O sea, a partir de los 7 años en los centros escolares. Bueno, eso se intentó promover, se intentó, que en parte eso era lo que era el proyecto Enciende, era precisamente hablar con los colegios, fomentar esto, poner en contacto a los científicos con los colegios, y es lo que hicimos aquí durante años. Íbamos a varios de los colegios, íbamos mucho al colegio Acaimo, aquí en Santa Cruz. Me acuerdo que teníamos una recepción buenísima por parte de ellos. Esto ya fue hace años. Pero claro, es complicado, es muy difícil.
Es muy difícil porque además, claro, esto es muy bonito, queda muy bonito, pero los científicos también divulgar y transmitir no es fácil, es mucho trabajo. Pues yo ahora le voy a tener que pedir un favor a nuestra invitada de hoy porque ella trabaja con canales iónicos. Ay, por Dios, ¿esto qué es? Mira, es precioso, es una cosa muy bonita y muy interesante. Y todo el mundo se está familiarizado con lo que son, lo que pasa que no los Pero nos los tienen conocemos que traducir. en primera persona, Vale. efectivamente. Entonces, mira, yo te cuento. Todo el mundo sabe, todos sabemos que lo que es un electrocardiograma, un electroencefalograma, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestras neuronas de alguna manera mágica, hay electricidad, dan señales, hay esos picos, los picos del electrocardiograma. Bueno, pues eso es bioelectricidad, son señales eléctricas de verdad. Hay nuestros nervios, cuando tú te quemas el dedo y retiras, ahí ocurren tres cosas. En primer lugar, tu dedo está sintiendo el calor y eso lo siente con un canal iónico, ¿vale? Que se cierra, que es sensible al calor. Y entonces es una proteína pequeñita, pero hay muchas y están en nuestras neuronas y entonces se activan y producen una señal eléctrica. Esa señal eléctrica se traslada por tus nervios, que son cables, y se pasa a tu cerebro. Tu cerebro interpreta esa señal, ve que es temperatura, ve que es calor y manda una señal al músculo, que también utiliza electricidad, para que quites la mano. Todo eso pasa en menos de un segundo muchas veces. Más maravillosa. Y utiliza bioelectricidad. ¿Por qué no es electricidad? No son electrones como los cables de casa. Son iones, pero que también son partículas cargadas. Y tiene así algún que otro truquito, pero se le aplican las reglas de la electricidad, de la conducción. Utilizamos terminología como utilizan los ingenieros electrónicos. Bueno, Teresa en su momento también hizo un estudio interesantísimo sobre los ataques de epilepsia, ¿no? Sobre la epilepsia, que es tan importante y que afecta también a tantas personas. Y esto también tiene que ver mucho con los canales iónicos. Mucho, porque la función de las neuronas estos canales son proteínas que están en la membrana que rodea las células, a todas nuestras células. Entonces, en las neuronas están implicados en esa producción de las señales eléctricas y dependiendo de qué canales tenemos, porque hay muchos tipos diferentes y es un tema muy, muy complejo, pues entonces nuestras neuronas producen unas señales eléctricas de una manera o de otra. Entonces, cuando se estropean los canales, la neurona puede empezar a producir señales de manera descontrolada y eso en parte es una de las bases de la epilepsia. Entonces lo que ocurre es que las neuronas empiezan a hablar unas con otras cuando no deberían estar hablando o se descompensan señales que apagan una neurona y que encienden otra, se descompensan. Entonces de repente empezamos a experimentar problemas que pueden dar lugar al final a convulsiones como las que ocurren en la epilepsia. ¿Y esto cómo se puede investigar en un laboratorio? ¿Tienes que utilizar a lo mejor córtex cerebrales de personas fallecidas o cómo se hace? Personas fallecidas no se puede utilizar de momento por la dificultad. Cada vez menos por supuesto está muy controlado obviamente, ¿no? Es algo muy a efectos éticos, ya esto sería un tema de otro día, pero ratón. Nuestro modelo animal es el ratón, donde podemos hacer cortes de cerebro, todo muy regulado y muy controlado, y se pueden simular situaciones que emulan algo parecido a ese problema que tenemos. Primero, podemos incluso en el laboratorio simular esa mutación en el gen y comprobar cómo eso altera la función de la neurona a diferentes niveles, a nivel de una célula aislada que la podemos cultivar, crecer, modular en el laboratorio y también en cortes de cerebro o luego en modelos animales donde podemos reproducir la mutación y comprobar qué ocurre con el comportamiento del animal en lo que se llama un paradigma de epilepsia, que hay muchos tipos, esto es mucho más complejo que lo que lo estoy contando. Es fascinante, la verdad, es fascinante y yo no paro de pensar cómo será la vida en un laboratorio, ¿no? Que qué de cosas tan maravillosas se pueden descubrir ahí, qué importante, y vuelvo a insistir, hoy es el día del insistir en la importancia de la investigación, ¿no? De lo que se salva y de cómo nos podemos salvar gracias a un laboratorio y a los trabajos que se realizan ahí. El trabajo de todo el equipo, que yo quiero decir aquí que la que estoy hablando soy yo, pero detrás de mí hay un equipo de 7, 8 personas que van cambiando, pero que bueno, llevan siendo unos cuantos en los últimos años y que gracias a ellos es a quienes estamos avanzando
y gracias a muchos equipos. La ciencia es un trabajo en equipo y eso es algo muy importante. Otro día tiene que venir por aquí para que nos cuentes cómo fue esa odisea, han sido esos trabajos, por ejemplo, en universidades como la de Yale, cómo es la vida allí, cómo es la investigación que desarrolló en Estados Unidos y por supuesto, el poder conseguir una beca Ramón y Cajal, la importancia que tiene. Estamos hablando con una de las grandes tops que tenemos en nuestro país y además la tenemos en la Universidad de La Laguna, que poco se habla del mundo universitario y que tenemos también que poner en valor las grandes universidades que tenemos en Canarias y en la Universidad de La Laguna. Estamos demostrando día a día que tenemos grandes profesionales. Grandísimos profesionales y yo no soy una top ni mucho menos, hay mucha gente muy por encima de mí. Bueno, no voy a leer yo todo el currículum una vez más, pero la verdad es que quedan en papel y el papel lo dice claramente. Hay gente buenísima por ahí, mucho mejor que yo. Teresa Giraldez, la verdad es que ha sido un gustazo tenerla esta tarde, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Yo es que me lo imagino en las clases, es que le decía a Carlos hoy, digo, Carlos, yo en mi vida he oído hablar de los canales iónicos, ¿cómo voy a hacer yo esta entrevista? Y de repente me está diciendo que tenemos que acabar y yo es que me parece tan interesante que podría estar una hora entera. Así que muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por haberme acogido e invitado. Un placer auténtico. Gracias.